Y antes de empezar, me gustaría lanzar al público, pero también a ti una pregunta, más que pregunta, un cuestionamiento. No sé si sabían que la generación millennial es la más grande hoy en el mercado laboral y que la generación Z, que es la que le sigue, va a ocupar ese lugar en unos cuantos años. Y esta generación, justamente la millennial y la generación Z, son las generaciones que más valoran el bienestar en su empresa. Están dispuestos a dejar inclusive el trabajo si no encuentran buenos horarios, si no se dan cuenta del bienestar, etcétera. Y eso es un poco de las conclusiones que saca el reporte y es con lo que me gustaría empezar contigo, Ivonne. No sé, ¿cuáles crees que son las diferencias y por qué crees que la generación X y la generación millennial dan tanta importancia al tema del bienestar corporativo? Cuéntame. Bueno, te voy a decir algo bien importante que yo creo que marca toda la diferencia. Es que, por ejemplo, la generación X, ¿no? Yéndonos nada más un poquito más atrás para entender cómo lo que estamos viendo, o sea, la diferencia es que la generación X, la generación de nuestros padres, de nuestros abuelos, o sea, ni siquiera existía la palabra bienestar. Ajá. O sea, para entender cómo, desde dónde, o sea, por eso ahorita estamos como en esta resistencia, porque muchas personas que toman tomadores de decisiones vienen también de esas generaciones. Ojo, no estoy diciendo que no todos ya se hayan adaptado, porque la verdad es que muchas personas ya se han adaptado, pero sí les ha costado porque les tocó vivir situaciones laborales donde ni siquiera estaba la palabra bienestar dentro del vocabulario. Y en psicología decimos, lo que no se nombra no existe. Y genuinamente no existía. Y lo que se hablaba de bienestar era una despensa a fin de mes. O sea, lo que se podía notar como un valor agregado de bienestar, una despensa para tu familia a fin de mes. Ahora, corte A, venimos 2024 con generaciones que ya nacieron con la parte digital, con el internet, con los diferentes gadgets, con una mirada del mundo incluso distinta. Claro. Hoy sí hablamos no nada más de bienestar, hoy hablamos de salud mental, se visibilizó por primera vez, además, ¿no? Con todo lo que vivió el mundo a raíz de la pandemia, se visibilizó la parte emocional dentro dentro de las organizaciones, dentro de las casas y cómo esto sí impacta en la productividad, en la calidad de vida, en la sociedad, ¿vale? Entonces, ahora, 2024, ya pasó pandemia, estas personas, estas nuevas generaciones, no nada más lo valoran porque está de moda, como mucha gente puede decir, no, porque lo vivieron, porque estuvieron encerrados, porque a lo mejor no sabemos qué situaciones se vivieron también dentro de la pandemia, la parte de la salud mental, insisto, y porque hoy en día ya no hay, lo voy a decir así, ya no hay como esas peceras, ya es un mar. Hoy en día ya no nada más hablamos de el mercado laboral mexicano. Hoy en día, con un teléfono tú puedes trabajar y lo sabemos muy bien. O sea, mucha gente no nada más trabaja para México, sino cada vez es más fácil que se trabaje con diferentes países, diferentes culturas y diferentes maneras, ¿no? De relacionarnos. Y ahí es donde se hace bien importante las conversaciones de el bienestar, de los límites, del respeto, de la salud, valores, ¿no? Cosa que también antes nada más estaba ahí pegado porque pues alguien lo pidió, pero realmente no se vivían. Y lo decías hace rato muy bien. Hoy en día las nuevas generaciones, si una empresa no es congruente con sus valores, hoy en día las nuevas generaciones sí toman decisiones, cosa que en la generación X, en la generación de nuestros padres, eh, eso ni siquiera se veía, o sea, ni siquiera lo tenían en el radar, era como, eh, el trabajo es, y se tenía todavía esa creencia, el trabajo es para sufrirse, por eso te pagan. O sea, suena duro, pero se vivía, y todavía en ciertos sectores está esa creencia resistiéndose al cambio. Claro, sí, no, de entender, me resulta muy interesante lo que empiezas de esta palabra bienestar, ¿no? En la que dices, ni siquiera teníamos esa noción de bienestar en las generaciones pasadas,
para darle un poco de contexto a los equipos que nos están viendo, recordemos que la generación X es aquella que va de 1965 a 1980, ¿no? Y los millennials somos los que vamos de 1981 a 1996. Entonces, es esa gran diferencia o ese gap que tenemos hoy en el mercado laboral, que tú hablas de millennials y generación X como toda esta parte de conocimiento, generación Z, perdón, con toda esta parte de conocimiento, de temas de bienestar, de salud mental. Pero ahora, si estamos hablando del tema corporativo, ¿cómo crees que los baby boomers y esta generación X más perciben hoy el bienestar? Hablamos que en el pasado era la despensa. Hoy, ¿cómo se adaptan a este mercado en el que por una parte escuchan mucha gente hablando de salud mental, etcétera, y ellos vienen con este estigma de el trabajo hay que sufrirse, hay que estar aquí? ¿Cómo ves esa percepción de bienestar hoy? ¿Ha cambiado o no en estas generaciones al día de hoy? Decía un maestro de la carrera, si no es por amor, por fuerza. La realidad es que muchas muchas personas, no digo que todas, pero muchas personas quizás se siguen resistiendo en diferentes sectores. Hay sectores industriales que por la historia todavía se resisten más, pero hoy también hay iniciativas legales, ¿vale? Okay. Entonces, o lo han tenido que hacer porque se han querido adaptar al cambio, porque han tenido fugas de talento, porque se están aprendiendo, o porque les han llegado multas, ¿no? O porque les ha llegado la parte de la normatividad. Y entonces, yo he escuchado de todo, de todo, de todo, ¿no? Muchos pensaron que solamente era un tema que salió de moda y que se iba a desaparecer. Otras personas también he visto que confunden bienestar con un team building, pero que en aquel momento ni siquiera existían. O sea, temas de acoso sexual, hombres y mujeres, donde impactó su familia. Y antes, en el 2003, nada más para que veamos la gran diferencia y el avance, afortunadamente, en el 2003, que pareciera que no hace tanto, ni siquiera había una definición clara de qué era el acoso y el hostigamiento. Mucho menos se veía como algo negativo en el trabajo. Era como, pues, te pagan, ¿no? ¿Vale? De ahí lo importante de su labor, de ahí lo importante de nombrar, y nombrar con esta seriedad que amerita, porque estamos hablando de personas. Y esta dinámica relacional laboral no nada más impacta en tu trabajo y en tu productividad, impacta también en tu familia, impacta en tu calidad de vida a corto, mediano y largo plazo. Hay gente que vivió situaciones o ha vivido situaciones en el trabajo que Fer se convierte en un antes y en un después de su vida, a veces positivo y a veces muy negativo. Entonces, hay líderes que desde ese lugar están haciendo sí la diferencia y son muy conscientes y de hecho hacen más cosas de lo que a lo mejor legalmente se espera o de lo que relacionalmente se puede ver. O sea, también quiero plantear eso. Si hay una parte que se resiste, pero también hay otro equipo de liderazgo más consciente que se está llevando los mejores talentos. Ok, claro, sí, sí, eso es súper importante. Creo que lo que nos platicas es muy interesante, cómo hay fuerzas que impulsan hoy este tema de bienestar dentro de las empresas. Por una parte, estas nuevas generaciones que traen este pensamiento de salud mental, de flexibilidad, de que el trabajo no lo es todo, ¿no? Pues esta parte. Luego tenemos una parte, como tú bien hablas, de la parte legal, ¿no? En donde ya existen normas, donde ya estamos hablando de cómo prevenir riesgos dentro del trabajo. Y por otra, esta generación que si bien no identifica el bienestar tan directamente porque no era un tema del que se hablaba, sí se dan cuenta, por lo que tú platicabas, de estas situaciones en las que no estaban cómodos, en las que no eran situaciones normales y que también empujan por tener esta parte de cómo podemos cambiar este mundo. Entonces, la verdad es que me resulta muy interesante estas tres corrientes. Y qué bueno que hoy se están dando en el mercado laboral, porque como tú dices, son los que se están quedando con los talentos, ¿no? Y las empresas no pueden hacer caso omiso al tema de bienestar. Es tan importante como el sueldo, como las prestaciones, agregar este tema de bienestar. Y a mí me gustaría pasar justamente a esta segunda parte de cuáles son las expectativas y las demandas. Platicabas de que no solamente es importante tener un team building o crear un par de sesiones, ¿no? Un pizza party, ¿no? O un viernes social, sino crear un programa completo. Cuéntanos qué esperan las nuevas generaciones con respecto a estos programas de bienestar y cómo deben de responder las empresas con estos programas. Platícanos un poquito.
Claro que sí. Mira, los programas, uno tiene que ser un programa basado en un diagnóstico real. Eso es súper importante, no porque funcionó en empresa A, va a funcionar en tu organización. Entonces, siempre, siempre basado en un diagnóstico de tu organización, en una fotografía de tu organización, es súper importante y dividir las dos, digamos que en dos actividades. Unas a lo mejor que impactan, ¿no? La parte de cultura y otra la parte de estructura. ¿A qué me refiero con la parte de, porque a veces nos vamos a la parte de cultural y está bien, pero siempre que se sostengan con estructura. ¿A qué me refiero con estructura? A políticas claras, en blanco y negro, qué sí y qué es no negociable en tu organización. Y no negociable es no negociable, no porque, ay, es que es la directora o es el director, entonces, pues sí, o sea, a él no pasa nada. ¿Por qué? Porque eso mina, vulnera tu propia cultura y empiezas a perder credibilidad. Entonces, que la empresa sea sostenida con estructura, políticas, normas, procesos, canal de denuncia, que al menos en México todas las empresas deben de tener su canal de denuncia con un proceso de entrada y de salida, en caso de cualquier cosa o cualquier situación que un colaborador quiera manifestar. Mm, y otra, la parte cultura. Y en la parte cultura, ahí sí puede entrar si tú quieres tu team building, pero ¿qué crees? Ya hiciste políticas de prevención de violencia laboral, de no discriminación, ya hiciste, o sea, ya hiciste todo tu trabajo, ¿no? De estructura y entonces sí vamos a hacer un team building que sea congruente, ¿no? Eh, trabajos, ahí sí entran esas prácticas que no digo que no funcionan, claro que funcionan los viernes de pizza, por supuesto que te pueden sumar, pero siempre y cuando ya hayas hecho tu trabajo de estructura. Ujú. Si no estamos hablando de maquillaje organizacional, que es insostenible y se cae a la primera crisis. Y algo bien importante, tiene que haber un seguimiento. Y no me dejarás mentir, ¿cuántas veces no hay empresas que contratan una consultoría, ¿no? Que contratan a alguien que haga un trabajo de fondo, pero no se le da el seguimiento. Entonces tú entregas resultados, ¿no? Entregas tu estadística, todo padre, y dicen, ah, bueno, gracias, ¿no? Y ya no hay un seguimiento y no hay esta difusión. Siempre, algo que pierden mucho las empresas de vista es que a veces preguntan, hacen encuestas y nunca entregan resultados generales a esas personas que se tomaron el tiempo de contestar. Y puede parecer un detalle mínimo, pero esa consideración de decir, oigan, hicimos una encuesta de clima, aquí estamos, es un trabajo de cultura y nos ayuda precisamente a cerrar como ese ciclo, ¿no? Y, nos hace sentido entonces ya la actividad de pizza los viernes o las diferentes políticas o los cambios, ¿vale? Por eso se queman los instrumentos. Pero bueno, entonces tu plan, contestando concretamente, tu plan debe tener estructura y cultura y seguimiento, seguimiento. De hecho, hay un estudio que dice que el 70% de las iniciativas de programas, procesos, metodologías se pierde por el seguimiento. No porque no hagan falta, no porque no sean necesarios, no porque no sea una gran idea, no, se pierden por seguimiento, falta de seguimiento. No, no, y tienes un punto, Ivonne, es muy interesante. Creo que me encanta esta parte que dices de conocer tu organización. Parte de lo que vemos justamente en el estudio es que hoy las organizaciones sí o sí van a tener distintas generaciones. Digo, no es Ujú. opcional, no todas tienen millennials o generación Z, sino que también contamos con generación X y generación de baby boomers inclusive. Entonces, ¿cómo identificamos esas necesidades que ambas, bueno, que digamos estos dos grupos generacionales, vamos a dividirlos en dos grupos, Ujú, tienen? Ese conocer tu organización donde, ¿no? Pues esta parte. ujú, Luego tenemos una parte, como tú bien hablas, de la parte legal, ¿no? En donde ya existen normas, donde ya estamos hablando de cómo prevenir riesgos dentro del trabajo. Y por ujú. otra, esta generación que si bien no identifica el bienestar tan directamente porque no era un tema del que se hablaba, sí se dan cuenta, por lo que tú platicabas, de estas situaciones en las que no estaban cómodos, en las que no eran situaciones normales y que también empujan por tener esta parte de cómo podemos cambiar este mundo. Entonces, la verdad es que me resulta muy interesante estas tres corrientes.
y qué bueno que hoy se están dando en el mercado laboral, porque como tú dices, son los que se están quedando con los talentos, ¿no? Y las empresas no pueden hacer caso omiso al tema de bienestar. Es tan importante como el sueldo, como las prestaciones, agregar este tema de bienestar. Y a mí me gustaría pasar justamente a esta segunda parte de cuáles son las expectativas y las demandas. Platicabas de que no solamente es importante tener un team building o crear un par de sesiones, ¿no? Un pizza party, ¿no? O un viernes social, sino crear un programa completo. Cuéntanos qué esperan las nuevas generaciones con respecto a estos programas de bienestar y cómo deben de responder las empresas con estos programas. Platícanos un poquito. Claro que sí. Mira, los programas, uno tiene que ser un programa basado en un diagnóstico real. Eso es súper importante, no porque funcionó en empresa A, va a funcionar en tu organización. Entonces, siempre basado en un diagnóstico de tu organización, en una fotografía de tu organización, es súper importante y dividir las dos, digamos que en dos actividades. Unas a lo mejor que impactan, ¿no? La parte de cultura y otra la parte de estructura. ¿A qué me refiero con la parte de, porque a veces nos vamos a la parte de cultural y está bien, pero siempre que se sostengan con estructura. ¿A qué me refiero con estructura? A políticas claras, en blanco y negro, qué sí y qué es no negociable en tu organización. Y no negociable es no negociable, no porque, ay, es que es la directora o es el director, entonces, pues sí, o sea, a él no pasa nada. ¿Por qué? Porque eso mina, vulnera tu propia cultura y empiezas a perder credibilidad. Entonces, que la empresa sea sostenida con estructura, políticas, normas, procesos, canal de denuncia, que al menos en México todas las empresas deben de tener su canal de denuncia con un proceso de entrada y de salida, en caso de cualquier cosa o cualquier situación que un colaborador quiera manifestar. Mm, y otra, la parte cultura. Y en la parte cultura, ahí sí puede entrar si tú quieres tu team building, pero ¿qué crees? Ya hiciste políticas de prevención de violencia laboral, de no discriminación, ya hiciste, o sea, ya hiciste todo tu trabajo, ¿no? De estructura y entonces sí vamos a hacer un team building que sea congruente, ¿no? Eh, trabajos, ahí sí entran esas prácticas que no digo que no funcionan, claro que funcionan los viernes de pizza, por supuesto que te pueden sumar, pero siempre y cuando ya hayas hecho tu trabajo de estructura. Ujú. Si no estamos hablando de maquillaje organizacional, que es insostenible y se cae a la primera crisis. Y algo bien importante, tiene que haber un seguimiento. Y no me dejarás mentir, ¿cuántas veces no hay empresas que contratan una consultoría, ¿no? Que contratan a alguien que haga un trabajo de fondo, pero no se le da el seguimiento. Entonces tú entregas resultados, ¿no? Entregas tu estadística, todo padre, y dicen, ah, bueno, gracias, ¿no? Y ya no hay un seguimiento y no hay esta difusión. Siempre, algo que pierden mucho las empresas de vista es que a veces preguntan, hacen encuestas y nunca entregan resultados generales a esas personas que se tomaron el tiempo de contestar. Y puede parecer un detalle mínimo, pero esa consideración de decir, oigan, hicimos una encuesta de clima, aquí estamos, es un trabajo de cultura y nos ayuda precisamente a cerrar como ese ciclo, ¿no? Y, nos hace sentido entonces ya la actividad de pizza los viernes o las diferentes políticas o los cambios, ¿vale? Por eso se queman los instrumentos. Pero bueno, entonces, tu plan, contestando concretamente, tu plan debe tener estructura y cultura y seguimiento. De hecho, hay un estudio que dice que el 70% de las iniciativas de programas, procesos, metodologías se pierde por el seguimiento. No porque no hagan falta, no porque no sean necesarios, no porque no sea una gran idea, no, se pierden por seguimiento, falta de seguimiento. No, y tienes un punto, Ivonne, es muy interesante. Creo que me encanta esta parte que dices de conocer tu organización. Parte de lo que vemos justamente en el estudio es que hoy las organizaciones sí o sí van a tener distintas generaciones. Digo, no es opcional, no todas tienen millennials o generación Z, sino que también contamos con generación X y generación de baby boomers inclusive. Entonces, ¿cómo identificamos esas necesidades que ambas, bueno,
que digamos estos dos grupos generacionales, vamos a dividirlos en dos grupos, tienen ese conocer tu organización donde generación X y baby boomers están mucho más preocupados por una estabilidad financiera, por ejemplo, cómo controlo, sí cuidar a su familia, pero desde el punto de vista de estoy trabajando, estoy con ellos, etcétera. Mientras que en la generación millennial y la generación Z están mucho más metidos, como tú dices, en temas de salud mental, ¿no? En cómo puedo tener mayor flexibilidad, etcétera. Y el gran reto que tiene el equipo de recursos humanos es conocer esa organización y responder desde un programa de bienestar flexible que permita, pues, encontrar un espacio para todas estas personas, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto muy interesante. Y obviamente el seguimiento de estos planes de bienestar, sin duda, es muy importante, porque si no, como tú dices, nada más se queda en el número. Oye, yo te di esta herramienta, yo te di estas opciones y listo. Y es como, ok, pero ¿cómo eso impacta en nuestro día a día? ¿Cómo eso le da mayor productividad a las empresas? Y cómo hace que todas estas generaciones que hoy están confluyendo en el sector laboral, pues puedan tener una mayor productividad y sobre todo sentirse más cómodos con ellos mismos, ¿no? Y no caer en lo que nos estabas platicando de situaciones muy complejas que teníamos hace muy poquito, ¿no? 2003, que fue hace nada, pero creo que eso es lo interesante al día de hoy, ¿no? Hola, soy Fernanda Vega, Head de Wealth para México. Y en este segundo capítulo exploraremos junto con Ivonne las diferencias generacionales en términos de bienestar y cómo cada una de las personas que están dentro de tu compañía perciben de manera distinta el bienestar dentro de tu empresa.